Nuestras Biblias en Eclesiastés, capítulo número 4. Libro de Eclesiastés, capítulo número 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vayamos, por favor, versículo número 13. Verso número 13. Ya los versículos anteriores obviamente fueron motivos de enseñanza, ¿sí? Del verso 9 al verso 12, ¿sí? Fue la meditación de la semana pasada. Hoy vamos al versículo número 13 en adelante. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite, dice allí, no admite consejo. Verso 14, ¿puede leerlo? Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho, ¿sí? Sucesor, que estará en lugar de aquel. Todos el verso 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción ¿de qué? Y aflicción, sí, de espíritu. Sí. Bien, en este texto obviamente vamos a tratar acerca, sí, de la sensatez, sí, y la insensatez. Dentro de esto, obviamente, la Escritura nos hará, sí, referencia a algo especial. Cuando vamos al capítulo 4, verso número 13, nos dice: mejor es el muchacho pobre, es decir, el muchacho que no tiene, sí, riquezas, pero que sí, a diferencia de lo que puede dar el dinero, que pueda dar, sí, la fortuna, pueda dar la influencia, este muchacho tiene una característica, tiene una cualidad, de hecho, la sabiduría. Dice la Biblia: mejor es el muchacho pobre y sabio, sí, que el rey, es decir, que aquel hombre que puede llegar a tener poder, autoridad, puede llegar a tener, sí, de pronto todo al alcance de su mano, pero que es necio, que no admite consejos. Hay un texto en Eclesiastés, pero más adelante, que quisiera también leerlo, que si bien es cierto, hará una especie de paráfrasis, hará una representación alegórica entre los animales, que creo que se ajusta bien al caso que hoy estamos, sí, leyendo. Y esto se encuentra, si me acompaña, a Eclesiastés, pero en el capítulo número 9. Sí, venga conmigo por favor a la escritura. En Eclesiastés capítulo número 9 nos dice el Señor, allá en el versículo número 4, Eclesiastés capítulo 9, versículo número 4 nos dice, y quiero concentrarme en la parte final del verso, ¿sí? En la parte final de ese verso nos dice: porque mejor, ¿lo tiene? Porque mejor, dice allí, ¿qué cosa es? Mejor es perro vivo que león muerto. Sí, esto tiene hasta cierto aspecto, tiene cierta tonicidad de lo que se está tratando allá en Eclesiastés 4, versículo 13. Si bien es cierto, en los animalitos, sí, ¿usted qué considera de mayor jerarquía? ¿Usted qué considera de mayor poder? ¿Acaso no lo es un león? ¿Y qué es lo que podríamos considerarlo comparando, sí, a este animal majestuoso, sí, contra un perrito? Obviamente usted diríamos que ve en el perro un animal inofensivo, algo sin mayor valor. De hecho, una de las formas que tenemos nosotros para hasta menospreciar a alguien, ojo, y llegando al extremo, es decirle: si te pareces a un... ¿A qué le dice? Ay, tú te pareces a un león. ¿Cómo usted lo denigra a una persona? Comparándolo a veces con un animal, con un perro. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con respecto al texto? Mi amado hermano, si lo ponemos de manera jerárquica, un animal majestuoso como lo es en este caso el león, considerado
a veces de manera simbólica como el rey de los animales, ¿sí? Mi querido hermano, ¿sí? Dentro de lo que es la sabiduría, la sensatez, Dios le da una postura como que si fuese, ¿sí?, de algo majestuoso cuando se habla de lo que es la sabiduría. No importa quién la tenga, lo importante es tenerla. Dice la Escritura, si volvemos a Eclesiastés 4, verso 9, mejor, sí, de acuerdo al concepto de este hombre que obviamente estimó ver a través de la naturaleza y a través de la vida lo que tiene valor y lo que no tiene valor, como lo decía Salomón. Ve en el muchacho pobre, ve sí un talento, una virtud que lo pondrá por encima de un rey. Dice aquí, mejor es el muchacho pobre y sabio comparado con quién, con el rey que puede ser de experiencia. Cuando habla de viejo, habla no solo que los años le han pasado, sino que la experiencia aparentemente vienen juntamente con esos años. Pero este rey que es viejo es necio y en su necedad hace obviamente lo que penosamente si uno puede ver también en su entorno. No admite, ¿qué cosa? No admite consejo. No hay peor situación, mi amado hermano, si en nuestra necedad o en la necedad del hombre es no saber admitir sus errores. Mi amado hermano, pregunto, ¿usted en algún momento se negó a recibir consejo de alguien que usted lo consideró de pronto inexperto? Que lo consideró, sí, inapropiado, que lo consideró como alguien inferior a usted. Podría llegar o traer a su memoria en los momentos en los que usted rechazó el consejo de alguien. ¿Cuántas veces, y mire que lo estamos considerando con los muchachos en la clase de los jóvenes, cuántas veces le decimos a los hijos, por ejemplo, no, cállate, tú no sabes? Y puede ser que el muchacho, puede ser que esa persona inexperta nos esté hablando de manera muy, pero muy sensata. Y a veces por no saber oír bien nos podemos equivocar y por ende, mi amado, ser de obstáculo para nuestro entorno. Mi amado, es allí la base básicamente de esta enseñanza, cuando el verso 13 nos da el realce de que la sabiduría, sin importar de dónde usted la logre, en este caso, si la logre recibir, esta siempre deberá de ser bien apreciada y bien recibida, con humildad. De hecho, si uno va al Nuevo Testamento, puede ver, por ejemplo, si en ciertos pasajes bíblicos, de qué manera Pablo, cuando escribe en sus cartas, manda, entre otras cosas, a poder recibir, diríamos, el consejo de los demás como una acción de apertura, no como una dificultad. Quisiera, por favor, que me acompañase al Nuevo Testamento. Vayamos, sí, a la carta de Tito, por favor. Sí. Y veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Acompáñeme, por favor, a la carta, sí, de Tito. En el Nuevo Testamento. Luego, obviamente, de la carta de Timoteo. ¿Lo tiene? Entre muchas cosas nos dice, capítulo número 2. ¿Sí? Tito, capítulo número 2. Nos dice el Señor, versículo número 1 en adelante. Sí, versículo número 1 en adelante. Pero tú, le dice, sí, Timoteo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo, nos dice allí, a la sana doctrina. Y nos dirá en el verso número 2, que los ancianos, ojo, mira que la recomendación va para Tito, pero Tito tenía que transferírsela ¿a quiénes? Pregunto, no sé, ¿en casa usted tiene la fortuna de tener a un anciano al alcance de su mano? ¿Tiene de pronto la oportunidad de tener a un abuelito con vida, a una abuelita con vida? Comparte en casa así con las canas, diríamos que son nuestros ancianos. Ojo, Pablo le dice a Tito que le diga algo a los ancianos. Dice allí que los ancianos sean, entre otras cosas, ¿qué? Sean sobrios,
sean ¿qué cosa los ancianos? Sean serios, sean ¿qué más? Prudentes, sean ellos ¿qué más? Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Yo te pregunto, si tú has podido tener apertura con un anciano, pregunto, ¿tú en qué actitud te acercas a ellos? ¿Para tú enseñarles a él o él enseñarte a ti? Digo yo, por lo general nos acercamos a ellos para aprender, ¿verdad que es así? Para recabar de ellos información y experiencia. Pero ¿te imaginarías tú que sea alguien de pronto menor, mucho menor a él, el que se siente a darle qué cosa a ese anciano? El consejo. Darle a él diríamos, la pauta de la educación y decirle, abuelito, ¿por qué habla así tan feo? ¿Ah? Abuelo, ¿no le parece que se está portando de una manera inapropiada con esa forma en la que usted trata a la gente? Mi amado hermano, nunca debemos, ojo, nunca debemos de cerrar el corazón, porque allí creo que va el asunto, el corazón para poder admitir siempre una palabra de consejo. No importa la edad que tenga, no importa si ya soy un anciano y penosamente no esté a la altura de las canas. Más que yo diría que de pronto dentro del encuadre general es más que sabido de que son ellos los que deberían estar de hecho enseñando a los más jóvenes. Y bíblicamente es así. Porque luego también el apóstol Pablo mandará a los ancianos a que sean ellos, sobre todo las ancianas, a que enseñen a las más jóvenes a que puedan saber atender el hogar y saber cómo conducirse. Pero en esta oportunidad en particular es el opuesto. Es Pablo diciéndole a Tito que si bien es cierto no era como Timoteo, un hombre sumamente más joven. Tito era ya un hombre obviamente de edad, un hombre mayor, pero él dando consejo a los más viejos. Eso es lo que quiero resaltar en esta noche. Dice pues aún en el versículo número 3, las ancianas, recuerda que Tito tenía que llamar la atención a las ancianas asimismo, ¿qué tenía que solicitarle a las ancianas? Que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y que sean ellas más bien ¿quiénes? Maestras ¿de qué? Maestras del bien. Mi amado, esto bien podríamos tomarlo como referencia tan solo, si volvemos por favor al libro de Eclesiastés, de que a la hora de aprender, a la hora de oír, a la hora de asimilar consejo, no importa la edad que yo tenga. Mira cómo en Eclesiastés capítulo 9, ¿verdad? Allá en el versículo que hemos leído, que es decir, capítulo 4, versículo 13, el Señor nos ha dicho en esta hora, versículo número 13, mejor es el pobre o el muchacho pobre, pero con sabiduría. No importa, yo no sé, pero si tú realmente pasas por alto, tragas un poco grueso tu orgullo, tú sabes reconocer cuando un menor correctamente te está haciendo ver tu equivocación. Y si eres sabio, lo aceptarás, lo escucharás y lo que es mejor, cambiarás de actitud. ¿Te ha pasado que de pronto un hijo te dice, papá, eso que acaba de decir o eso que ha hecho no está bien? A mí no me parece. Y usted sabe en su interior que él tiene toda la razón. Pero es allí donde sale nuestro orgullo, nuestro ego y le decimos, cállate, no te metas. Uy, ¿ha escuchado esa expresión en casa? Cállate, tú no sabes, no te metas. Pero en el muy a fondo sabemos que tiene la razón. Mi querido hermano, mejor es el muchacho, así no tenga la altura o la educación, porque ojo, para ser sabio no se necesita ser estudiado. Para ser sabio no se necesita ser letrado. Hay mucha gente sin título en la vida que, amado hermano, se comporta como un caballero. Se comporta con una educación y una altura que lo pone por encima de los demás. E inclusive se ha escuchado de muchos que le preguntan diciendo, disculpe, ¿y usted en dónde estudió? ¿Y usted en dónde se preparó? No, yo con dificultad terminé la primaria.
pero su forma de ser, su conducta, su altura, su postura para poder relacionarse, lo deja pero en un sitial muy elevado. Mi amado, y eso no lo da la universidad, eso no lo dan los colegios, eso lo da, mi amado hermano, sí, de pronto, sí, siendo un poquito chapadito a la antigua, eso se lo obtiene venido desde la buena crianza en la casa. Mi amado, allí se prepara, de hecho, sí, los valores que puede tener un ser humano. Y si a esto se le añade la doctrina de nuestro Dios, mi amado, seremos gente de excelencia, sin importar la edad que tengamos. Versículo 13 nos dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo, pero penosamente necio, y en su necedad, ¿qué nos dice? No admite consejo. Ya leíamos, ¿verdad, Tito? Allá en el capítulo 2, cómo a Tito Dios le dice por medio del apóstol Pablo que sean los ancianos sabiendo escuchar, ¿qué cosa de Tito? Consejos. ¿Consejos de qué? De en su correcta manera de poder llevar, ojo, su ancianidad. Que sean prudentes, que sean sabios. En el caso de las mujeres ancianas, que cuidado, vayan a ser chismosas o entremetidas, no dadas al vino, no calumniadoras. Dirá más adelante, más bien que sean maestras del bien para las más jóvenes. Avanzo en el versículo 14. Dice el Señor: porque de la cárcel, y esto es una alegoría tan solo, pero se lo debe de ver de esa manera. Sí, porque de la cárcel salió. ¿Para qué? Salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Esto refiriéndose ¿a quién? ¿Al muchacho o al rey? Al muchacho. Porque cuando habla de que salió de la cárcel, habla de aquellas restricciones que por algunas situaciones no pudo llegar a obtener. Ahora, ¿qué es lo que quiero dar a entender también en esta hora? Mi amado hermano, no hay pretexto. Ojo, no hay pretexto, no hay excusa para poder alcanzar, esta forma que Dios quiere que nosotros tengamos, como lo es ser gente llena de sabiduría de Dios. No hay excusa. Uno no puede llegar a decirle a los demás o al Señor: es que no tuve la oportunidad para ser sabio. No tuve la oportunidad, muchos dicen, no tuve la ayuda de mis padres para sobresalir. Mi querido hermano, no necesitamos muchas veces el apoyo de otros, aun cuando es necesario, cuando realmente está en nosotros el querer salir adelante. El problema es que a veces nos enfrascamos en cosas que no tienen valor, no tienen un verdadero realce, a la hora de poner prioridades en la vida. Yo he visto mucha gente, amado hermano, pobre, en necesidad, que de pronto en una mala decisión fracasó como madre, fracasó como padre, pero luego del fracaso, ojo, aprendió del error y de allí en adelante, mi amado, peleó cada día su vida y sacó adelante su vida y la vida de sus hijos. Y no se enfrascó por el fracaso en llorar como lo hace de pronto, en las comiquitas, lo hacen los niños pegados en las paredes. Llora y llora por los fracasos que tuvieron en el pasado. Mi querido hermano, nosotros en Dios somos gente de avanzada. Nosotros en Dios no somos gente que se queda estancada luego de que tropieza o luego de que comete un error o luego de que cae en pecado. Mi amado hermano, si algo nosotros conocemos en Dios, es que Dios es un Dios de oportunidades. Si algo yo puedo en Dios elogiar en la Biblia, es ver a muchos hombres fracasados, pero que se volvieron a levantar del piso. Y ello, mi amado, representa lo que dice la Biblia, la cárcel. Eso representa, mi amado, esa limitación de no poder tener el espacio o la forma de vida que uno quisiera a veces tener y que obviamente el entorno me lo negó. No pudiste terminar una universidad. No es pretexto para no ser una mejor persona. No pudiste de pronto alcanzar el título que te propusiste y te enfrascaste de pronto ya ahora en un hogar. No es pretexto para dejar de ser la mejor persona dentro de tu casa o la mejor persona dentro de tu barrio. Mi amado, la Biblia es clara al decirnos, la cárcel, de la cárcel salió este joven y lo hizo ¿para qué? Para reinar, pero no porque tenía un reino,
sino porque lo que tenía lo hacía ver como que si fuese un rey. Un muchacho sabio, cuando usted conversa con alguien, y olvidémonos en parte del muchacho, cuando usted conversa con alguien que tiene sabiduría en sus labios, usted disfruta los tiempos cuando pasa con él. Usted anhela, inclusive los busca y dice, oye, ¿no podrías darme tu apreciación de este problema? ¿No podrías darme algún consejo? Pero claro, se lo pedirá en quien usted reconoce, usted mismo reconoce que puede haber una perla preciosa en los labios de esa persona. Pero así también, cuando usted ve que de parte de alguien hay solo necedad, usted ni siquiera en su angustia más grande los busca para pedir ayuda, porque sabe que de él nada bueno podrá venir. ¿Es que acaso usted mismo no dice, no, a él no lo molesto, porque él en qué me puede ayudar? ¿Qué me puede decir? Si lo único que se escucha de él es pura basura. Si lo único que se escucha de él es pura burla. De hecho, cuando uno tiene un entorno variado, en el sentido de que siempre en medio de la sociedad, de nuestro entorno, digo yo, lo hubo en mis tiempos y creo que lo hay ahora, siempre hay en el grupo uno tímido, que no le gusta hablar mucho. Uno extrovertido, que habla más de la cuenta. Nunca falta en medio de sus redes sociales un payasito. Alguien que solo se pasa, ¿verdad?, haciendo bromas y chistes o burlándose y la gente cuajándose de la risa. Pero existe alguien que pone la pauta de orden. ¿Verdad que es así? Pregunto, ¿con quién se identifica usted? ¿Con quién se identifica usted? Uy, hermano, yo soy el payasito, dicen algunos. Hay otros que dicen, no, yo soy el que calla y que nunca dice nada. Que de pronto solo miro, veo, pero no me meto. Guardo silencio. Pero hay otros que, sí, siempre cuando abren la boca, siempre hay un consejo. No necesariamente de Dios, no necesariamente, pero siempre hablan con sensatez. Mi amado, si a eso obviamente en Dios lo revestimos de todo lo que este precioso libro me dice que yo debo de usar para el beneficio de la gente, sería, mi amado hermano, algo glorioso. Dice pues la Escritura, porque salió de la cárcel, así, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino, ¿cómo nació él? Nació pobre. Mi amado, y si esto lo paso a la esfera espiritual de mi Cristo, la cosa toma otro tono, toma otro color. Cristo es la representación máxima de lo que dice este pasaje bíblico. Porque si usted lo pone en la esfera de Jesús, mi amado, Jesús no nació en cuna de oro, como muchos sí pretenden hacerlo considerar. Jesús nació también, ¿cómo nació? Pobre. Y en su limitación, y en su, diríamos, poco respaldo financiero, porque mire, no lo sé, pero si yo me hubiese puesto en el plano de José, si como hombre, y usted como mujer se hubiese puesto en el plano de María, y si recibe de Dios el mensaje de que ese matrimonio será el portador del Hijo de Dios, yo no sé, pero yo creo que sí se me hubiese pasado por la mente decirle al ángel o decirle al Señor, a ver, Señor, ya está bien, acepto la bendición, acepto el reto, pero esto va a requerir recursos. Tengo que darle a tu hijo una educación de categoría. No le voy a comprar cualquier zapato, es el hijo del rey. Tengo que vestirlo sí, atinadamente, como para su porte. No sé, ¿a qué me refiero? Le hubiera pedido qué cosa al Señor. Como lo que hacen las mujeres cuando los maridos no quieren mantener a sus hijos. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hacen? ¿A dónde los mandan? Los mandan a pedir qué cosa por medio de las leyes. Manutención. Si lo hubieran en ese sentido, lo hubieran denunciado. Pero ellos no aceptan ningún beneficio adicional que solamente el de aceptar tal cual como Dios les había dicho. Les envío a mi hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, se los doy y lo crían. Y en sus limitaciones, María, y en sus limitaciones, José lo crían. Tanto así fue el realce y la sabiduría de este muchacho, mi amado hermano, que luego los doctos de la ley dirán ¿y de dónde éste tiene estas palabras?
¿Sabes por qué lo dicen? Porque a Jesús nunca lo vieron en la escuela de los maestros. ¿Por qué? Porque está allí, mi amado, manifestaba entre otras cosas el tener ¿qué cosa? Para poderlos incluir. Tener dinero. Solo los que tenían en los tiempos de Jesús el poder adquisitivo financiero podían lograr una educación de alto nivel. Los que no, se criaban, como dicen afuera en la calle, a la maldita sea. Se criaban como podían. Y Jesús recibió en sus limitaciones todo lo que José y todo lo que María le podían dar. Quisiera por favor ir a la Biblia, porque yo creo que siempre será bueno ver, sí, lo que dice el Señor. Vayamos a los evangelios, por favor. Y veamos qué nos dice, sí, la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Venga conmigo, sí, a los evangelios y le doy la cita bíblica. En el evangelio según San Lucas, venga conmigo por favor. A ver, déjeme ver si no me falla el pasaje como tal. Sí, Lucas 12, sí. Evangelio según San Lucas, por favor. Venga conmigo a la Biblia. Evangelio de Lucas. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, voy a leer versículo número 51 al 52. ¿Qué nos dice? Los últimos versículos. Lucas 2, versículo 51 al 52. Nos dice la palabra del Señor, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Lo tiene? Y dice allí, mira, hablando de Jesús, ¿qué le dice la palabra? Y estaba, ¿quién? Jesús, ¿qué estaba? Estaba sujeto a ellos. Es decir, que Jesús no es que cuando llega al hogar de José y María les dijo, a ver señores, yo soy el Hijo de Dios y aquí el que pone las pautas de vivir soy yo. Que cualquiera de nosotros hubiera dicho qué cosa esas palabras. Venido de Jesús, ¿qué hubiera dicho? Amén. Imagínense que su hijo le diga, a ver papá, yo soy un profeta del Señor, soy un siervo de Dios, soy una ministra de alabanza, así que de aquí en adelante nunca más me van a retar, nunca más me van a llamar la atención. Y el padre se le podría reír en la cara, ajá, sí, bastante va a pasar eso. Versículo número 51 dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el verso 52, y Jesús, claro, estando sujeto a sus padres, ¿qué hacía Jesús? Crecía en sabiduría, pero también iba creciendo ¿en qué? Porque a veces hacemos o pensamos que Jesús de la noche a la mañana pasó del pesebre a ser un hombre. Y no, Jesús, como cualquier otro muchacho, tuvo que entrar en un ciclo ¿de qué? De aprendizaje. Tuvo que entrar en un ciclo, amado hermano, sí, de educación, como cualquiera de nosotros. Y todo lo que adquirió, obviamente, se debió, entre otras cosas, ¿a qué? A la labor que ejercía ¿quién sobre él? Un padre y una madre. Y allí es donde la Biblia nos dice aparte, y también crecía ¿en qué cosa? Recuerda, en sabiduría, en estatura, y adicionalmente ¿en qué? En gracia para con Dios y para con los hombres. Mi amado, no hay mejor cosa que someterse, sí, en este caso, a obediencia. Y así podríamos decir que inicia el poder ser sabio. Cuando retomamos, por favor, Eclesiastés capítulo número 4, dice pues la palabra del Señor, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació
pobre. Claro, el texto habla del muchacho, hablando obviamente de la comparación entre la sabiduría y la necedad, pero este pasaje bien podríamos atañarlo también para Jesús. Y dice el verso 15, vi a todos, porque recuerda que Salomón está haciendo una especie de analogía en el mundo en el cual él ha vivido. Y dice, vi a todos los que viven debajo del sol. Esto es figurativo, porque a la verdad Salomón no conocía a todos los habitantes de la tierra, pero lo habla de manera estandarizada. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando. ¿Con quién? Caminando con el muchacho sucesor. Es decir, aquel que puede ocupar el lugar de alguien que ha sido sabio. Vi que caminaban con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. ¿De quién aquel? De aquel rey que es penosamente un rey insensato, un rey necio. Es que, amado hermano, cuando hay virtudes que son de dar realce, que son de dar honor, mi amado, esto se sigue, esto se aprende. Bien decía Pablo, entre muchas otras expresiones, bien decía, sean imitadores no solo de mí, sino imitadores de todos aquellos que pueden ser imitadores de Jesús. Usted no puede dejar a un lado que en la iglesia, sobre todo, o aún en en el entorno en el cual usted se desarrolla, que usted vive, hay cosas que a la verdad son dignas de ser imitadas. Hay cosas que son dignas de ser copiadas para bien. Qué bueno es poder ver, por ejemplo, en el barrio, a alguien que sin que nadie lo esté aguijoneando, sin que nadie lo esté empujando, agarra una escoba y barre su portal. Cosas que la verdad en la actualidad ya ahora casi que a nadie le interesa. ¿Verdad? La gente barre, pero de las puertas de su casa para adentro. ¿Quién barre de las puertas de su casa para afuera? ¿Ah? ¿Acaso no decimos, no, yo no ensucié, que lo haga el que lo ensució? ¿Verdad? Así de sencillo como práctica solamente. Es bueno ver, mi amado hermano. El otro día, por cierto, que me fui, ¿para dónde fue? Fui a apagar la luz allá por la Garzota. Oiga, y me di cuenta cómo una señora despedía a su hijo como a la usanza antigua. Me emocioné, le cuento. Claro que obviamente muchos dirán, ay pastor, pero claro, quiero resaltar la buena costumbre. Le estaba dando la bendición en la calle. El muchacho se trepaba en su moto, la mamá estaba de frente de él, le dio un beso y le dijo, Dios te bendiga. Y le dio tres cruces, le mandó, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, yo sé que diríamos el acto como tal, dirá cualquiera, ay, pero eso es católico y lo va a hacer pecaminoso el asunto. Pero no, quiero resaltar en sí mismo el buen afecto que esto manifiesta. ¿Me explico? Quiero resaltar en sí mismo, no las tres cruces. Quiero resaltar es la devoción, por lo menos en la vieja escuela, en la vieja costumbre, de cómo hay gente que todavía teme de Dios. A su usanza, a sus prácticas, pero sigue siendo una insignia de temer a Dios. Yo me recuerdo, y lo he contado en otras oportunidades, que mi madre al pie de la puerta, claro, ella arrodillada al pie de la puerta y la puerta de nuestra casa, cuando yo era un muchacho, lindaba con la vereda en la calle. Y no había temor de que alguien se arrodillara a esta manera. La bendición, papá. Y así uno salía de la casa. Y mi madre ya estaba obviamente casada, yo la veía. Y mi abuelo parado, puesto en pie, dándole la bendición. Vaya, mi amor, vaya, mi hija. Ahora, usted no sabe a qué hora se fue su hijo. Usted ingresa y fulano, ¿quién? Fulano. Y ellos suenan. Que ya se fue. Mira que nuestros perritos, siendo perritos, o de ida o de despedida, aunque sea la cola, mueven. Se alegran cuando no lo ven, ¿verdad? Usted llega a casa y yo creo que lo suele recibir todos, menos sus hijos. En mi casa es bien particular. Oiga, de verdad, a mí un gatito que mi esposa tiene, me vio las costuras.
Cada vez que yo llego, si esto como anécdota personal, cada vez que yo llego, oiga, me sale a recibir el gato. El perro le sigue. Son los animales los que me reciben. Y uno de ellos me alza las manos, hablando de un gatito, me alza las manos, se me pone en las rodillas y no se me va hasta que no lo cojo y se me sube al hombro y yo tengo que agacharme y se me acuesta. Y así agachadito entro, llego a un mueble, me le inclino y ahí se bota. Todas las veces que llego a la casa. Me voy a grabar para pasarse. Ahora, un animal puede manifestar, mire, consideración. Y a veces nosotros como seres humanos, como que nos jactamos de que tenemos materia gris, no podemos dar pautas de buen vivir, pautas de educación, pautas, en este caso por la palabra, pautas de sabiduría. ¿Me explico? Dios, mi amado, demuestra en su palabra que se puede ser sabio. No solo por aprendizaje escritural, sino hasta por la forma en la que nosotros debemos de aprender a convivir con los demás. Dice la Biblia en el versículo número 15, sí, porque es allí donde penosamente al observar, sí, Salomón, tanto los errores y las virtudes de la gente, claro, en esta hora el Señor nos quiere hacer ver nuestros errores, admitir el consejo en nuestras vidas y enmendar. Y nos dice, vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, ¿sí?, que estará en el lugar de aquel. Y dice el verso 16, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Yo sé que este pasaje bíblico, más allá de resaltar la sabiduría, está hablando exclusivamente ¿de quién? De mi Cristo. Está hablando de Jesús. Está hablando de aquel hombre que, si bien es cierto, fue rey también, pero también fue un niño. Que tuvo corona, pero no de perlas preciosas, sino de espina. Y que, si bien es cierto, en sus limitaciones aprendió a sabiduría, aprendió obediencia, dirá Pablo más adelante. Mi amado, no fue impedimento para resaltar en medio de una sociedad que iba, sí, penosamente, iba, sí, a la desgracia. Hablando pues de Jesús, mi amado hermano, y creo yo en revelación dado a este hombre, sí, hablando de Salomón, mucho pueblo, dice la Biblia, seguía a este muchacho que era rey, pero sin corona. Sin embargo, verso 16, los que vengan después, tampoco estarán, ¿qué cosa? Contentos con él. Y es allí, mi querido hermano, donde de pronto Salomón ve la ingratitud de aquellos que en algún momento pueden manifestar más allá de los beneficios que puedan obtener, sí, de hombres que sean sensatos. Yo quisiera aterrizar el mensaje en esta noche porque, bueno, ya adelantamos el tiempo del culto, ¿verdad? ¿A qué hora empezamos los sábados? A las 7. Cuando empezamos a las 7:30, ¿a qué hora terminaba el culto? A las 9 aproximadamente, pero ahora que empieza a 7, posiblemente termine ¿a qué hora? 8:30, y por eso es que ya le estoy dando este enfoque. Cuidado, va a salir de aquí y dice, uy, terminó temprano el culto. No, no terminó temprano, empieza temprano. Sí, y nos vamos antes, esa es la idea. Mi amado hermano, debemos de entender algo también por la escritura en este versículo número 16. A veces la ingratitud, sí, conlleva penosamente como pago frente a la, diríamos, frente a la acción manifiesta que alguien en el temor del Señor o de pronto en sus buenas costumbres, al hacerla, si de pronto él espera o aspira que la gente sea recíproca con él. Pero mi amado hermano, a veces la sabiduría no es recíproca. Si bien es cierto, mucha gente vendrá a ti y pedirá consejo y te dará la palmada en la espalda en su debido momento. A veces, mi amado hermano, gente muy buena ha terminado a veces sus días estando solo. Sí, y yo sé que para ellos puede ser un pesar que después de haberlo dado todo, sí, la gente no le da absolutamente nada. Pero eso es lo que el mundo posiblemente pueda llegar a darte. Pero no así mi Señor, no así mi Dios, no así aquel que servimos por amor a su nombre. Nuestro Dios sí sabe considerar nuestra forma de ser o por lo menos nuestra entrega
cuando venimos, sí, a sus pies y cuando hacemos las cosas, más que por él, más que por la paga que se puede obtener, sí, por la devoción que le tenemos, sí, a su nombre y a su obra. Dios ha dicho en su palabra, mi querido hermano, que Él no es, sí, no es injusto para olvidar las obras que hayamos hecho por amor a su nombre. Quisiera, entre otras cosas, por favor, sí, luego de leer el capítulo 4, verso 16, que nos dice en el versículo, sí, en esta última parte: sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y dice, y esto es también, así lo terminaba, y esto es también, ¿qué cosa? Es vanidad, sí, y aflicción ¿de qué? Sí, y aflicción de espíritu. Vengan los evangelios, por favor. Sí, y veamos qué nos dice también el Espíritu Santo al respecto. Nos dice, sí, el Señor, en el mismo Evangelio de Lucas, por favor. En el Evangelio según San Lucas, en los últimos capítulos. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Vámonos al huerto del Getsemaní, capítulo número 22, versículo número 39. Voy a dar dos textos bíblicos. Primero, sí, hablaremos acerca de esto. Dice la Biblia, verso 39, y saliendo, se fue, dice allí, como solía, ¿hacia dónde? Hacia el monte de los olivos. Y sus discípulos, ojo, y sus discípulos, ¿qué hicieron en ese momento? También, ¿qué cosa? Sí, también salieron, dice ahí, y le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, dice, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, que posiblemente debió haber sido unos 25 metros más adelante, y puesto allí de rodillas, oró. Y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga, dice allí, mi voluntad, sino la tuya. Sí, y luego dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sí, y dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, ¿qué hizo Jesús inmediatamente? ¿Qué cree usted que hizo? En ese momento de angustia y de dolor, ¿qué trató de hacer Jesús? Dice la Biblia, verso 45, y vino, ¿a dónde vino Jesús? ¿O a dónde quiso buscar? Luego de ese momento tan duro, tan amargo, ¿qué hizo Jesús? Vino a buscar ¿qué cosa? ¿Qué cree usted que significa? Hasta ahí voy a leer. ¿Qué cree en esta primera parte? ¿Qué cree usted que Jesús sintió en el momento más duro en el huerto de los olivos, donde comenzó a sudar gotas de sangre y se angustió de una manera tan pero tan profunda? Mi amado, luego de todo esto Jesús volvió a sus discípulos, pero ¿para qué? ¿Para qué cree usted que volvió? Mírese usted en un pasillo donde le ha dicho a su gente que está en la sala de pronto de la misma hospital, donde usted sí está más cercano obviamente porque puede ser su hijo el que esté en el quirófano o esté siendo intervenido. Sí, y usted está allí, le dan malas noticias y se angustia y todo lo demás. Y una vez que traga esa dura situación, usted sale corriendo ¿a dónde? A la sala de pronto general para poder toparse con ¿quiénes? Con sus familiares. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué? No solo para dar las noticias, sino para encontrar qué cosa con ellos que están allí.
que encontrar un apoyo, encontrar con ellos un refugio, encontrar con ellos una, digamos así, una especie como que de espaldar como para poder apoyarse y decir tranquilo. Y no sé si Jesús en ese momento en su humanidad dijo, ay, pero qué bueno que no estoy solo, no voy a pasar solo este trago. Hay gente que está conmigo, que está, que apenas me vea me va a decir, ¿qué pasó, Jesús? Todo bien, vamos a salir adelante. Pero no. Cuando los encuentra dormidos, Jesús se pega una gran desilusión y dice, ni siquiera están despiertos, ni siquiera me están apoyando en este momento. Y claro, esto era un preludio de lo que habría de venir. ¿Por qué? Porque si vamos a otro pasaje bíblico, ellos luego no solamente que, sí, diríamos, le harán esta mala pasada a Jesús, sino que luego, vamos por favor a otro evangelio, vamos al evangelio de Mateo. Veamos, por favor, en la misma circunstancia, pero más adelante, en el capítulo 26, verso número 56, no solo se llevará esta decepción Jesús, sino que luego de esto, Mateo capítulo 26, verso 56. ¿Lo tienen? Dice el verso, mas todo esto sucede, si quiero llegar a la parte final, pero lo leo el verso completo, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y dice allí, parte final, ¿ya lo tiene? ¿Puede leerlo conmigo? ¿Qué dice? Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron. Jesús, durante esos 3 años y medio que dicen los historiadores que fue más o menos el tiempo del ministerio de Jesús, que lo dio con ellos absolutamente todo. Jesús lo dio con ellos todo. Durmió con ellos. Amén. Comió con ellos. Cuando fueron al río a bañarse, se bañó con ellos. Roncaba con ellos. Bostezaba con ellos. Mi amado, los discípulos de Jesús experimentaron de Jesús absolutamente todo. Los únicos momentos privados que tenía Jesús era cuando él se iba aparte ¿a qué? A orar. Así de sencillo. Solo allí Jesús buscaba privacidad absoluta. Pero de ahí en adelante, Jesús, mi amado hermano, pasó con ellos todo el tiempo. Y lo dio, ojo, y lo dio también todo con ellos. Pero oh, sorpresa. En el momento en que él más quería el apoyo de los suyos, ¿qué pasó con los suyos? Huyeron. Dice la Biblia, entonces todos los discípulos, y ojo, hay 2 expresiones aquí, ¿ah? ¿Sí? No dice y todos los discípulos huyeron, dice y todos los discípulos dejándole. Ese dejándole es como que entres a casa, míralo así, ¿ah? Veas a tu hijo enfermo, veas la situación calamitosa de que no hay dinero para atender la enfermedad, veas que de pronto en tu entorno, amistades, vecinas, si quieras buscar refugio, ayuda, dirección, algo, y no lo hay, y ojo, al instante de unos minutos llega tu pareja, llega tu marido, y al ver esa situación, y él obviamente ya conocedor de los males, llega, te ve a su hijo, da la vuelta y te dice adiós y se va. Como diciéndote, hasta aquí llega mi compromiso. No doy. Yo ya no sirvo para esta relación. Y se va. Y te deja a ti y te deja a tu hijo en el peor momento de su vida. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú? A Jesús lo abandonan, dice aquí, dejándole. Y luego de que lo dejan, ¿qué hacen ahora sí para salvaguardar sus vidas? Huyen. Mi amado, visto así, de esta manera tan trágica, pero al mismo tiempo tan real, porque así obviamente aconteció. Cuando uno va a Eclesiastés, que es el texto que nos compete obviamente de estudio, cuando uno va a Eclesiastés capítulo número 4, verso número
16, en la parte final, nos dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que lo seguía. Y dice allí, sin embargo, luego, si los que vengan después, tampoco estarán, dice allí, contentos con él. Y ahí menciona, y esto también es, ¿qué cosa? Según su óptica, es vanidad. Y claro, es aflicción de espíritu. Mi amado hermano, es necesario sacar en limpio en esta noche, ¿sí?, lo que este precioso texto nos está transmitiendo. No necesariamente porque sea sabio o porque sea entendido de algo o tenga la gente en mí a alguien con quien desahogarse, a alguien con quien apoyarse, no significa que siempre va a ser así. O no será siempre mi labor bien aplaudida o bien reconocida. De hecho, se sabe por la historia, y esto es comprobable, que las mejores personas que ha tenido el mundo han muerto a veces en la mayor y extrema pobreza y abandono de sus seres queridos. Es bien sabido que gente que lo dio todo y de renombre a veces muere sin nada y sin nadie. Más gente a veces que ha sido, diríamos, popular, pero sin ningún aporte a la sociedad favorable, han muerto con grandes filas de gente a su alrededor, pero sin ningún verdadero aporte de valor a la sociedad en la que han vivido. Mi amado, eso es lo que en este caso Salomón lo ve como vanidad y aflicción de espíritu. Pero gracias a Dios, sí tenemos a alguien que nos va a reconocer, aún como lo veíamos ayer estudiando, si damos un vaso con agua fría. Él sí sabe, mi amado hermano, recompensar a los que le sirven de todo corazón. Amén. Usted debe de entender, mi querido hermano, que en la vida no es necesariamente esperar bien por el bien que haces. Más bien, no te asombres si por el bien y la ayuda y la devoción que das a otros, sí, luego te pagarán con olvido. Luego te pagarán hasta con una mala moneda. Mi querido hermano, gracias a Dios tenemos a alguien que sí sabe valorar todo esfuerzo. De pronto vives al lado o vives en tu casa con un marido que no reconoce lo que haces, que no aplaude tu labor que haces día a día con tus hijos, que no sabe de pronto lo duro que te es a ti, padre, llevar el pan a la mesa, y tu esposa simplemente te exige y te exige y te exige y piensa que eres una maquinita de hacer dólares. Mi amado hermano, hay alguien que sí, a la verdad, aplaude y elogia tu labor de amor que haces cada día por los tuyos. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Espero que eso te sirva de apoyo y de consuelo para seguirlo haciendo, porque eso es lo importante. No dejar de hacerlo, sino hacerlo sí, sabiendo que de Dios vas a tener de Él sí, tu recompensa. Oremos al Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, gracias en esta noche por estas palabras, por esta reflexión de Padre bíblica. Espero, mi Dios, en ti que, Padre, cada palabra tuya, Padre, salga para la estricta edificación de tu pueblo. Gracias porque hoy has traído a este remanente y yo sé que estas palabras llegan atinadas, llegan de manera propicia a aquel